Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Acompáñenme por favor en su Biblia en el libro de Génesis capítulo número 3. Y mientras que lo buscan ahí en su casa para poder estudiar junto la palabra de Dios, te hago una pregunta. ¿Tú a lo mejor has pensado alguna vez por qué Dios nos creó sabiendo que íbamos a pecar? Vimos la semana pasada que la verdad nadie peca de un momento a otro, más bien es un proceso, sucede cuando dudamos de la palabra de Dios, cuando cedemos a los deseos de la carne, pero ya cuando hemos pecado vienen consecuencias. Y a veces me he preguntado, no sé si te ha pasado lo mismo en casa, que a lo mejor has pensado, ¿por qué si Dios sabía que íbamos a pecar, por qué aún así nos creó? Y bueno, sabemos por la palabra de Dios que Dios siempre tiene un plan. Y cuando pecamos, Él también tiene un plan para reconciliarnos. El pecado tiene consecuencias enormes según la Biblia. En el libro de Romanos capítulo número 6, dice en el versículo 23, la paga del pecado es muerte. ¿Sabes que la pérdida de la comunión con Dios es la muerte más triste, es la consecuencia más nefasta que el ser humano pudo haber experimentado en el momento del pecado? Y ya hemos visto que Adán y Eva pecaron. Vino la serpiente, Satanás tomando la forma de ella, poseyéndola probablemente para poder ceder, poder tentar al ser humano, y el ser humano cedió a la tentación. Parece que Eva fue engañada, pero Adán pecó de forma voluntaria y vemos las consecuencias del pecado. Pero interesantemente vamos a ver el día de hoy que cuando pecamos Dios tiene un plan. Y eso quiero estudiar contigo el día de hoy a partir del libro de Génesis, capítulo número 3. ¿Cuál es el plan de Dios cuando pecamos? ¿Cuál es la actitud de Dios cuando tú y yo a lo mejor estamos pecando? Y justo acá en el pasaje de Génesis 3 nos va a dar la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es el plan de Dios cuando ellos pecaron y también cuando nosotros pecamos? En primer lugar, cuando pecamos, Dios nos busca. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, interesantemente, cuando ellos pecaron, ellos en vez de esconderse como lo vemos ahora, ellos debieron ir a buscar a Dios. Ellos debieron ir a confesar su pecado, pedir perdón a Dios. Pero en vez de eso se escondieron y el Señor tuvo que salir a encontrarlos. La Biblia no es clara cómo salió a encontrarlos. Muy probablemente ellos estaban acostumbrados a pasear con Dios. Dios no sale a buscarlos porque Dios no sabía dónde estaban. Más bien ahora vemos que esa siempre ha sido la actitud de Dios. Pero el ser humano, ¿qué pasa cuando peca? El ser humano cuando peca se esconde, tiene la tendencia a no buscar a Dios. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Un evangelista antiguo, Billy Sunday, decía que los pecadores no pueden encontrar a Dios por la misma razón que los criminales no pueden encontrar a los policías. No los andan buscando. Y sabes que cuando nosotros estamos en pecado, ¿te has dado cuenta que se interrumpe la comunión con el Señor? No queremos orar, no queremos leer la Biblia, con suerte queremos congregarnos, tampoco queremos servir porque estamos como buscando escondernos. Pero sabemos que esa simple idea es absurda. El salmista en el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré a esconder? Porque donde vaya, ahí estás tú, Señor. Y sabes que la Biblia enseña que no podemos escondernos de la presencia del Señor. Pero aún así cuando pecamos, nos tratamos de alejar de Él, de la comunión con Él. Por eso Lucas 19:10 nos dice que el Señor vino a buscarnos, porque el Hijo del Hombre, dice el versículo 10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos alejamos de Dios por nuestro pecado, nos apartamos de la relación con Él, no estamos buscando a Dios como Dios quiere ser buscado y hallado, más bien por nuestro pecado que afectó nuestra naturaleza, estamos apartados eternamente de Dios, pero ahí Dios una y otra vez está buscando, saliendo de su lugar para poder encontrarnos, para poder buscarnos. Hoy en día Dios está buscando también a gente que está perdida, que está escondida, que está lejos de la comunión con Él, que no son sus hijos, y lo está haciendo a través del evangelismo de la iglesia local, lo está haciendo a través de la obra del Espíritu Santo que está convenciendo al mundo, como dice Juan 16, de pecado, justicia y juicio, y dice de pecado por cuanto no creen en mí.
¿Cuánta gente no cree en Dios el día de hoy? Dicen a lo mejor creer intelectualmente, pero no tienen una creencia relacional. Tienen una religión, pero no tienen una relación. Y sabes que como iglesia también nosotros tenemos la obligación, el deber y la oportunidad de poder hacer la obra, de llevar a cabo el ministerio de la reconciliación, rogando al pecador perdido, por favor reconcíliate con Dios. Él ya ha hecho todo, dejó su lugar en el cielo, vino a morir por nosotros en la cruz para darnos reconciliación y el pago por nuestro pecado, Él lo suplió con su sangre, Él pagó el precio y ahora está ofreciendo el perdón a todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo. Pero es Dios que cuando pecamos, Él nos viene a buscar. Y tú, hermano, que entiendes esta verdad, que conoces a pecadores, que a lo mejor todavía no se han reconciliado con Dios, es tu labor, hermano, compartirle la intención de Dios de querer volver a tener una relación, una comunión con Dios. En segundo lugar, no solamente cuando pecamos Dios nos busca, pero en segundo lugar también cuando pecamos Dios nos habla. Vemos en el versículo 9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora viene Dios y le llama la atención a Adán. Le hace una pregunta, ¿dónde estás tú? No lo hace Dios porque no sepa dónde está, nuevamente. Él es omnisciente, Él sabía. Más bien, Él está dando la oportunidad de responder, la oportunidad de salir de su escondite, la oportunidad de poder reconocer los hechos, la oportunidad que ellos puedan arrepentirse en ese momento. Fue un acto de gracia de Dios que les dio una nueva oportunidad a través de esa pregunta. Y ¿sabes qué? Cuando estamos mal y Dios nos hace preguntas a nuestra vida a través de su palabra, una predicación, un estudio de la palabra, y Dios te está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿En qué paso de alejarte estás ahora mismo? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no te arrepientes ahora y sales para que yo pueda hacer la obra del perdón en tu vida? Pero somos a veces como Adán y estamos escondidos y estamos lejos del Señor. El Señor tuvo un acto de gracia al preguntarle dónde estaban, porque Él pudo haber ejecutado simplemente el juicio por el pecado. Dios le dio la oportunidad a Adán de ser honesto, de confesar sus pecados, de arrepentirse. Pero vemos en el versículo 10, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán pudo escuchar la voz de Dios, pudo escuchar la exhortación de Dios, la oportunidad de Dios, pero su respuesta simplemente fue afectada por su pecado que había cometido recién. Su naturaleza interna se había contaminado por el pecado, ya no podía hablar cara a cara con Dios, la comunión se había cortado. En vez de encontrar un deleite, él estaba buscando esconderse, con miedo, con vergüenza. Eso hace el pecado en nuestra vida. Adán y Eva salieron de su escondite. Quizás Adán confesó su vergüenza por estar desnudos, como dice el texto, y su temor porque eran culpables, pero te das cuenta que nunca están admitiendo que han comido del árbol. Incluso en el versículo más adelante, el 11 y el 12, mira lo que dice. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Te das cuenta que Adán nunca dijo, sí, Señor, lo hice y me arrepiento? Él ahora está echando la culpa a su esposa. Dice, bueno, la mujer que me diste, le estaba echando la culpa a Dios, porque él le dio una ayuda que no era idónea. Le estaba echando la culpa al cónyuge. En lugar de reconocer su falta, él estaba buscando echar la culpa a otros. Un predicador llamado Charles Stanley dijo, el pecado nos empuja a culpar a otros de nuestra desobediencia e insensatez, pero Dios nos hace personalmente responsables de lo que hacemos. ¿Te ha pasado que a lo mejor has fallado o has visto que otro ha fallado, ha pecado, y en vez de reconocer el orgullo, la insensatez, el pecado propio, le hace tender a echar la culpa a otros? Quizás niños pequeños podemos ver el cuadro, que un niño está ahí peleando y de repente hay una discusión, se golpean, uno queda llorando y de repente uno como adulto viene y pregunta qué sucedió, y el niño que ejecutó el golpe y dejó al otro llorando dice, no, es que él tiene la culpa, y ahí están echando la culpa a otros en vez de reconocer su propia falla. Así somos nosotros, hermanos. Versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer,
¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Sabes qué? Ahora vemos que no solamente no reconocen, pero ahora viene una excusa tras otra excusa. Ya ellos quisieron quitarse la culpa, quisieron llegar al no estar en las consecuencias del pecado. No hubo confesiones, menos arrepentimiento. Sí es claro que Eva le dio a Adán del fruto que la serpiente le engañó. Eso es claro en la Biblia, lo vimos la semana pasada. Pero también es igualmente claro que esa no era razón para que Adán tuviera que desobedecer a Dios. Él tenía los ojos bien abiertos, pero él decidió ceder a la tentación. Ahora, cuando nosotros, hermanos, quizás una aplicación a nuestra vida, estamos enfrentando un pecado y alguien nos pilla, sabes que a veces nosotros, en vez de arrepentirnos y confesar, presentamos una y otra excusa. Empezamos a decir cosas como, a lo mejor, es que mi familia, es que mi trabajo, es que la carne, es que tal circunstancia, y uno está buscando excusas, echar la culpa a otros en vez de confesar. ¿Sabes qué? Eso demuestra simplemente que nosotros, cuando estamos buscando excusas al momento de pecar, es una evidencia de que no captamos la gravedad del asunto del pecado, que no queremos confesarlo, menos buscar arrepentirnos. Es solamente remordimiento disfrazado de arrepentimiento. ¿Y cuántas veces has tú actuado pensando que estás arrepentido? Pero es remordimiento. ¿Por qué remordimiento? Porque a lo mejor, al igual que Adán y Eva, fuiste pillado por Dios o por una persona y en vez de tú antes haber ido a buscar ayuda, buscar confesar, buscar restituir, simplemente fuiste atrapado y por vergüenza, culpa y miedo estás demostrando arrepentimiento. Estás llorando. Pero son lágrimas de cocodrilo, no son lágrimas de arrepentimiento, son de remordimiento. Cuando pecamos, en primer lugar Dios nos busca, pero en segundo lugar también cuando pecamos Dios nos habla, nos da la oportunidad de volver atrás, de parar ahí el pecado y volver al plan que Dios tenía para nosotros. En tercer lugar, cuando pecamos hay consecuencias, hermano. No crea la mentira de Satanás de que usted puede pecar y no recibir ninguna consecuencia de parte del Señor. Usted podrá decir, pero Dios es amor. Sí, es claro, eso lo dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4, pero también en 1 de Juan capítulo 1, antes dijo que es igual de cierto que Dios es luz, es santidad. Un Dios santo debe tratar con el pecado, para el bien del pecador y para la gloria de su nombre. El amor de Dios no elimina su santidad, hermano. Entienda bien eso. El amor de Dios no elimina otro atributo de Dios que es su santidad. Tampoco elimina su aborrecimiento por el pecado. Por amor al pecador, Dios debe tratar con el pecado, porque Él es un Dios justo. Él es el Dios eterno, el Dios recto. ¿De qué manera Dios trata con el pecado de las personas? Y vemos en el ejemplo, en los pasajes siguientes, cómo va a tratar con la serpiente, con Satanás, con Adán, con Eva, y a lo mejor podemos tomar algunas aplicaciones para nuestra vida. Veamos cómo trató con la serpiente en el versículo 14. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Primero, trató con la serpiente. Luego, con el diablo que estaba usando, disfrazado de la serpiente. Y este animal Dios le humilló, enviándola al suelo. Probablemente, según lo que muchos creen, este animal caminaba antes de la maldición de Dios, de las consecuencias por el pecado de ceder a permitir al diablo usar su cuerpo. Y ahora vemos que iba a arrastrarse, comer polvo todos los días de su vida. También ahora que trató con la serpiente física, la serpiente el animal, ahora va a tratar con la serpiente espiritual, que es Satanás el diablo. Versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabes qué? Esto, según la mayoría de personas, la mayoría de teólogos creen que esta es la primera mención del Evangelio en la Biblia. Se llama y se conoce como protoevangelium, que es la primera mención, el primer anuncio del plan de Dios para reconciliar consigo toda la creación, desde el hombre hasta la
la creación completa. Este es el primer anuncio de la venida del Redentor. Para el pueblo de Dios, Israel en el Antiguo Testamento, ellos leían Génesis 3:15 y ellos recordaban que había esperanza, que Dios iba a restituir la comunión nuevamente con ellos, que Dios iba a enviar un Mesías, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Era un faro de esperanza que irradiaba este texto para el pueblo de Dios. Para Satanás era una declaración de guerra por parte de Dios, que iba a culminar con su condena, con su derrota. Romanos 16:20 dice el apóstol Pablo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Te das cuenta? Pablo, ya con más conocimiento de la Biblia, él veía quizás Génesis 3 y recordaba que Dios prometió que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y estaba recordando a la iglesia que Satanás ya es un enemigo que ha sido declarado derrotado. Para Eva era la certeza de que había sido perdonada y que Dios habría de utilizarla como una mujer que iba a traer al mundo de su descendencia al Redentor, que iba a pisotear la cabeza de la serpiente. ¿Te das cuenta que Dios siempre tiene un plan? Desde el comienzo del tiempo dirigió la historia hacia la cruz, donde Cristo restauraría a los pecadores como nosotros en un abundante compañerismo nuevamente con Él. A través de la cruz la gente miraba este evangelio que estaba prometiendo Dios victoria sobre el enemigo, sobre el pecado, sobre la muerte, que iba a venir un Salvador, que iba a pisotear la cabeza, iba a herir de muerte a ese enemigo que nos puso en la tentación y cedimos ante ella. Y ese enemigo ya lo vimos que está derrotado. Y ese Salvador ya sabemos quién es, Cristo Jesús. Esta simiente, semilla o descendencia de la serpiente y la mujer se representan en la Biblia como la familia de Satanás y la familia de Dios. Debemos recordar que no todos son hijos de Dios. Juan 8:44 dice que antes de ser hijos de Dios éramos hijos de nuestro padre el diablo. Efesios 2 dice que éramos hijos de desobediencia, que seguíamos las corrientes de este mundo simplemente porque nuestro padre era el príncipe de este siglo. A Caín se le llama en la Biblia el hijo del diablo. Los fariseos, el Señor Jesús lo llamó generación de víboras o hijos del diablo. ¿Sabes que Satanás es padre de mentira? ¿Sabes que la Biblia dice que siempre ha tenido preparado a sus hijos, los hijos de mentira, para oponerse al pueblo de Dios, para confundir a la gente que todavía no es hijo de Dios? Y sabes que en la cruz Satanás hirió a Cristo en el calcañar, pero debido a su muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Cristo aplastó la cabeza de Satanás y obtuvo una victoria completa sobre él y sobre la muerte. Eso nos muestra un poco el libro de Colosenses capítulo 2, por razón del tiempo vamos a leer solo el 15, y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínate ahora a Cristo en la cruz, ahí crucificado, el diablo pensando que había ganado, pero él estaba ahí en la cruz diciendo: ustedes han perdido. Ahora, públicamente, ustedes son los derrotados, y ya queda poco tiempo para que ustedes sean echados al lago de fuego, como dice en Apocalipsis capítulo 20. Ustedes les quedan los días contados, tienen poco tiempo. Y aquí vemos que Dios estaba prometiendo la victoria completa a través de su evangelio. Vemos las consecuencias para la mujer, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quizás, dama que estás escuchando, tú sabes, y a lo mejor si has tenido hijos por parto natural, has estado sufriendo todo ese proceso, esos dolores de parto, y ahora sabes a quién echarle la culpa. Por Eva, por culpa de Eva, ahora tienes que sufrir ahora al dar a luz tus hijos. Y eso es parte de las consecuencias del pecado. Dios reafirmó en todo caso la palabra de esperanza a Eva, prometiéndole y asegurándole que iba a tener hijos, que no iba a morir inmediatamente, pero que sí iba a morir. El castigo para la mujer iba a implicar el dolor en el embarazo y el parto, así como la sumisión a su marido. ¿Sabes que esta sumisión fue principalmente, según lo que creemos de la Biblia, es porque la mujer no pudo ser obediente a la autoridad de su Dios, de su palabra? Por ende, una de las consecuencias del pecado es que ella tendría que aprender a someterse a la autoridad de otro, en este caso de su marido. Fue lo que hizo fallar a la mujer. Y ¿sabes qué, dama? Quizás tu marido no es la persona más perfecta en el mundo.
pero aún así Dios te ha colocado a ti, a Él como un líder, y tú debes sujetarte a Él, debes ayudar a Él, como lo hemos visto en el pasado. Quizás puedes volver al estudio en YouTube, a lo mejor acerca de la familia, y puedes estudiar, pero te invito a estudiar no con un corazón de rebeldía, sino de sumisión. Porque Dios quiere que aprendas a obedecer a Él, sus roles, sus patrones para tu vida. También hay consecuencias para el hombre. No pienses, dama, que solo todo lo malo a ustedes, sino que fíjate en los hombres, 17 en adelante, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Parece que el hombre decidió obedecer a su esposa antes que a Dios. Y ahí había un problema. Por eso, ten cuidado, dama, de lo que estás exigiendo de tu marido. No te veas a lo mejor que tú como dama estés ayudando a tu esposo a la desobediencia en vez de a la bendición. Versículo 18 dice, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quizá la mujer tenía que sufrir en el alumbramiento, pero el hombre iba a sufrir cada día de trabajo, iba a sufrir las consecuencias de su pecado. Ya la creación iba a estar afectada, no iba a ser el trabajo tan fácil, ya no iba a ser solo jardinear el campo, ahora ya tendría que ser un labrador. Aún más cuando él trabajara la tierra, afectada por la desobediencia de él, toda esa tierra iba a arar el suelo y le iba a recordar que ese suelo que él estaba arando y trabajando un día va a volver ahí. Era un recordatorio que las consecuencias del pecado vienen. Y ¿sabes qué? Ellos no murieron ahí mismo de forma física, pero su muerte espiritual, su separación de Dios era evidente. Y Dios le estaba recordando, no me he olvidado de tu desobediencia, vas a morir, la tierra va a ser afectada, vas a volver al polvo. ¿Sabes que cuando pecamos, cuarto principio, Dios nos restaura? Y lo triste es que Dios pudo haber restaurado al hombre antes, pero el hombre siguió siendo testarudo. A causa de su propio carácter y ley, Dios debía juzgar el pecado. Pero a causa de su Hijo amado, Jesucristo el justo, Dios está dispuesto a perdonar el pecado del mundo. Jesús es el Cordero que fue inmolado por Dios desde el principio de la fundación del mundo, dice Apocalipsis 13. De tal manera que ahora vemos a Dios que iba a hacer provisión, restauración por el perdón y la salvación de la humanidad. Y vemos a partir del versículo 20, mira lo que dice la Biblia, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vemos que Dios en su proceso de restauración le permite a Adán tener una nueva identidad, no solamente para Adán, pero también a Eva, porque ellos creyeron ahora las promesas. El nombre Eva significa viviente. ¿Sabes por qué? Porque la fe nos hace vivir a nosotros. Nosotros los injustos podemos reclamar la promesa de Dios diciendo más el justo por la fe vivirá. La fe nos da una nueva identidad ante el Padre, como dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En el momento que tú recibes a Cristo, sabes que hay muchas consecuencias por el pecado. Probablemente vamos a seguir luchando con el pecado, pero ahora tienes una nueva identidad, eres una nueva criatura. Dejas de ser hijo del diablo, pasas a ser hijo de Dios. Y las mismas promesas que se aplican para los hijos de Dios en todo el mundo, también se aplican para ti, porque Dios te da una nueva identidad en su plan de restauración. En segundo lugar, también vemos que Dios da ropas nuevas, nos viste nuevamente. Versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es triste ver que las consecuencias del pecado, al verse ellos desnudos, sintieron vergüenza y culpa y fueron a coserse hojitas para hacer vestimentas, para cubrir su vergüenza. Pero ¿sabes qué? Alguien inocente tuvo que morir para ayudarles a vestirles. ¿Sabes qué? Dios quitó ese endeble ropaje que habían hecho ellos y les cubrió ahora de vestidos con prendas aceptables que Él mismo iba a proveer. El profeta Isaías, recordando un poco esa ilustración quizás en el huerto del Edén, dijo en Isaías 61:60, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.
¿Sabes qué? Es muy lindo lo que hizo Dios, pero alguien inocente tuvo que morir. Y en este caso tuvieron que ser animales inocentes que sirvieron para que las pieles de ellos pudieran vestir la vergüenza de estos pecadores, porque fue el derramamiento de esa sangre que iba a proveer restauración en la comunión con Dios. Vemos en la Biblia, en Levítico, que sin derramamiento no hay remisión de los pecados. Hebreos 9:22 dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para que el hombre y la mujer pudieran volver a tener comunión con Dios y un nuevo comienzo, ¿sabes qué? Dios tuvo que sacrificar a un inocente, porque la paga del pecado es muerte. Estos animales son un tipo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros luego en la cruz. Es una imagen de lo que Jesús hizo por los pecadores en la cruz cuando murió por un mundo lleno de pecado. Vemos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? Dios nos da una nueva identidad en su plan de redención, nos da una nueva vestimenta, la salvación misma, pero también nos da un nuevo hogar. Sabemos que por el pecado no podríamos seguir viviendo eternamente en comunión con Él en el Edén. Y eso lo deja claro la Biblia del 22 en adelante. Dice: dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino, para guardar el camino del árbol de la vida. Su hogar eterno, que fue Edén, se echó a perder todo ese plan. Por el pecado debían morir, por el pecado debían separarse. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. La palabra muerte significa separación, destitución, alejamiento. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Dios tuvo que separarlos porque eran las consecuencias por sus pecados. Puso guardianes en la entrada para asegurarse que no trataran de volver. Es muy triste este pasaje, hermano. Y la verdad no es una metáfora, no es una alegoría, no es un mito. Es lo que pasó en realidad cuando pecaron en la humanidad. Aunque no tengamos un camino al huerto del Edén, tenemos un mejor camino ahora a la comunión con el Padre y se llama Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo que murió por nosotros. Por medio de su muerte en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados y nos dio una esperanza viva en Él, que si ponemos nuestra fe en Él, podemos tener un lugar ahora en el cielo junto al Padre. Vemos en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes qué, hermano? Llegando acá y para concluir un poco con una reflexión acerca del pecado en nuestras vidas también, tú y yo podemos evitar la separación de Dios a causa por el pecado. Quizás no vamos a perder nuestra salvación por pecar, pero nuestra comunión con Dios se interrumpe si eres hijo de Dios. La Biblia da dos textos que quiero compartírtelos para ir finalizando. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes qué? Quiero animarte a una cosa. Confía en la palabra de Dios y sus promesas. Él prometió que Él es fiel, nosotros no. Él es justo, nosotros no. Y Él prometió por su fidelidad y su justicia perdonarte y limpiarte de todo pecado. Si a lo mejor tú ya has cedido a la tentación, al pecado en el pasado, confía en la promesa, en la palabra de Dios. Él te va a perdonar y va a perdonar cada uno de tus pecados. Mira otra promesa, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes que cuando tú vas, confiesas tu pecado, te acercas al Señor, la Biblia dice que tú recibes el perdón, recibes la gracia, la misericordia de parte del Señor? Y eso está extendiendo el día de hoy. Quizás has estado alejado del Señor por mucho tiempo. Si eres hijo de Él, hoy te está llamando a la comunión nuevamente con Él. Él te está buscando. Él ha compartido su palabra con nosotros, como el día de hoy, para animarte a que ahora mismo te arrepientas, que no recibas más las consecuencias del pecado, pero que ahora puedas volver a tener una nueva identidad, una restauración a través de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Acepta la restauración, acepta el perdón de Cristo. Y si
si no eres creyente, ¿sabes qué? Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador personal. ¿Tienes una relación con Dios? ¿Estás en comunión con Dios? Si eres hijo de Dios, te hago la misma pregunta. ¿Estás en una comunión íntima con Dios? Si no eres hijo de Dios, ¿tienes certeza de que mueras hoy? ¿Irías a ese lugar eterno que Dios ha preparado para nosotros, el cielo? Si no es así, quiero invitarte a orar con nosotros. Gracias, Padre eterno, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder confesar nuestros pecados, arrepentirnos y aceptar el plan que tú tienes cuando nosotros pecamos. Padre, te pido, Señor, ahora tu ayuda para que algunos de mis hermanos que están en pecado ahora puedan arrepentirse y volver a la comunión contigo. Pero también por las personas que todavía no te conocen, que hoy sea el día de su salvación, que nos escriban, que queremos mostrarle cómo ser salvos, Señor. Padre, te pido una bendición especial por tu palabra y ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.